Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Dark, Spectra Phantom, Prian Mateo, Gaster Gel Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Boris Ta, Emperador Antiguo Chan, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 4. El ambiente en el quinto piso de la mazmorra era más tranquilo de lo habitual. Las paredes de piedra viva ondulaban con su típica textura orgánica, pulsando ligeramente con ese ritmo siniestro que hacía que el lugar pareciera respirar. Las raíces oscuras que colgaban del techo no se movían mucho, y el aire seguía demasiado quieto. Bell caminó cautelosamente por los pasillos, su chaqueta blanca con detalles rojos ondeando ligeramente detrás de él. Sus pasos eran precisos, ligeros, sus sentidos aumentados por la bendición divina del dominio del combate. Su cuerpo se movía casi instintivamente, como si supiera exactamente qué ángulo tomar para evitar tropezar con una piedra o cuánto peso distribuir con cada paso para moverse en silencio. Lo hizo sin pensarlo. Esa parte le molestó un poco, pero tuvo que admitirlo. Era eficiente. Lo que no era eficiente, sin embargo, era la absoluta falta de enemigos. ¿Dónde están?, murmuró en voz baja, con la daga desenvainada en una mano. Recordó perfectamente la advertencia de Ina, sentada frente a él en el gremio con sus papeles y expresiones de preocupación. Bell, aún no deberías bajar del tercer piso. Todavía eres nuevo, y los monstruos en el cuarto piso y más arriba son más peligrosos. Te lo digo por tu propio bien. Y sin embargo, ahí estaba. Piso 5. No por imprudencia, sino por convicción. Después de varios días de peleas exitosas, combates bien ejecutados y una serie de bendiciones que le dieron ventajas ridículas, incluida la infame bendición divina del conocimiento del sodio, Bell sintió que podía manejarse a sí mismo. Avanzaba con cuidado. No estaba tomando riesgos innecesarios, o eso quería creer. Pero ahora, con esos largos pasillos desprovistos de cualquier rastro de duendes o kobolds, algo se sentía mal. Nada de gruñidos. Sin pasos. Nada de emboscadas. Solo silencio. Bell se detuvo, frunciendo el ceño. Sus ojos escaneaban las esquinas, las sombras que generalmente ocultaban enemigos listos para saltar. Nada. Y era extraño, porque si algo caracterizaba a la mazmorra era que siempre había monstruos. Pasó un grupo grande antes que yo, pensó, aunque el quinto piso no estaba tan transitado por grupos capaces de despejarlo por completo. Tampoco hubo cadáveres de monstruos ni señales de que alguien peleara allí recientemente. Comenzó a avanzar con más cautela, moviéndose entre columnas y tenedores. El pasillo se ensanchó repentinamente en una pequeña cámara natural, sus paredes más ásperas y gruesas raíces brotando del suelo. Bell dio unos pasos y de repente sintió una ligera vibración, luego otra. Como si algo grande se acercara. Se detuvo en seco. La bendición divina del dominio del combate hizo que su cuerpo asumiera una postura lista, sin que él siquiera pensara en ello. Eso no suena como un duende. El suelo volvió a vibrar, ahora con un poco más de fuerza. Bell tragó saliva. Había entrado en el quinto piso pensando que todo estaría bien. Que los monstruos serían los mismos que en los primeros niveles, solo que un poco más duros. Pero ese silencio, tal vez no era una señal de seguridad, tal vez fue una advertencia. Desde el interior del túnel, justo más allá de la habitación, algo se rompió. Una raíz gruesa se desgarró como si hubiera sido arrancada con furia. Entonces se escuchó un gruñido. Profundo. Gutural. Como el rugido reprimido de una bestia demasiado grande para este piso. Bell dio un paso atrás, sintiendo un escalofrío correr por su columna vertebral. Lo que surgió de la oscuridad no debería estar allí. Un minotauro. Casi 3 metros de masa muscular pura. Astas negras como la tinta. Sus ojos, rojizos y feroces, se fijaron en Bell tan pronto como emergió a la luz de los cristales luminiscentes de la mazmorra. Bell sintió que su alma se separaba de su cuerpo por un momento. ¿Qué? Un minotauro.
Tartamudeó, incapaz de detenerse. Eso era imposible. Un minotauro era un monstruo del 15º piso. 15º piso. Él estaba en el quinto. Estaba 10 pisos por debajo de donde esa cosa tenía derecho a existir. El monstruo resopló, vapor saliendo de sus fauces. Luego, sin perder un segundo, dio un paso adelante. Bell hizo lo que haría cualquier persona sensata, con al menos una neurona funcionando bajo presión. Corrió. No, 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 no. Gritó mientras se daba la vuelta, con los pies golpeando el suelo con fuerza. El eco de su carrera rebotó en las paredes, pero también lo hizo el retumbar de los pasos del minotauro. La criatura lo seguía. Y lo hacía con entusiasmo. Bell esquivó una esquina, luego otra, sin mirar atrás. Sus instintos le decían que mirar solo lo ralentizaría. Esa mirada confirmaría que estaba demasiado cerca. Le ardían los músculos de las piernas, pero seguía corriendo. Su chaqueta se agitó detrás de él. En un momento dado, sintió una mano gigante, una garra, una pezuña o lo que fuera, rozarle la espalda. Eso lo impulsó a correr más rápido. ¿Por qué hay un minotauro aquí? ¿Qué demonios pasó en este piso? Gritó a lo lejos. Y la mazmorra, como siempre, no dio respuesta. Solo rugidos. Solo caos. Solo la certeza de que un solo tropiezo podría significar el final. Bell dio vueltas al ver un camino ramificado por delante, solo para darse cuenta de que no era un camino, sino un muro sin salida. Un callejón sin salida. La adrenalina se congeló en su sangre. No. Se dio la vuelta rápidamente, pero ya era demasiado tarde. El minotauro había doblado la esquina. Su enorme silueta oscurecía el pasillo. Rugió con tal fuerza que el aire tembló y arremetió directamente contra él. Bell apenas tuvo tiempo de empujarse a un lado, rodando por el suelo en un giro torpe pero efectivo. El puño del minotauro se estrelló contra la pared donde había estado parado, haciendo que las piedras se rompieran como papel. Polvo y fragmentos volaron por todas partes. Sin pensarlo, Bell se levantó y, con un grito, se lanzó contra la criatura. Su cuerpo se movió por instinto, guiado por la bendición divina del dominio del combate, pero su corazón latía con el miedo más primario que jamás había sentido. Su daga se levantó y cayó, cortando hacia el flanco del monstruo. Clank. La hoja rebotó. El impacto fue sólido, como si hubiera intentado apuñalar una pared de acero. El filo de su daga tembló, sus manos vibraron por la fuerza del impacto. No había un solo rasguño visible. ¿Qué? Yo no le hice nada. Exclamó, retrocediendo unos pasos mientras su cerebro intentaba comprender la inutilidad de su intento. El minotauro se volvió, gruñendo en un tono bajo y divertido. Para él, Bell no era más que un ratón con un cuchillo. Un juguete que aún podía romper. El minotauro rugió de furia, levantando su enorme brazo para aplastar a Bell de un solo golpe. La sombra del puño se cernía sobre él como una lápida, pero antes de que su mente pudiera procesarlo, su cuerpo ya se estaba moviendo. Bell se tiró a un lado, rodando por el suelo mientras la piedra detrás de él se rompía en pedazos. ¡Ah! Él jadeó, su corazón latía con fuerza. Ella no estaba peleando, estaba sobreviviendo. Otro golpe descendió, y nuevamente, Bell se movió sin pensar, como si su cuerpo supiera qué hacer. Saltó hacia atrás, luego giró para evitar una patada brutal que le habría destrozado las costillas si le hubiera golpeado. Cayó hacia atrás, se puso de pie rápidamente y se movió de nuevo justo a tiempo para evitar un barrido horizontal que niveló parte de la pared cercana. ¿Por qué estoy recibiendo esto? No entiendo. Estaba aterrorizado. Cada esquiva era una reacción automática, un reflejo impuesto por la bendición divina del dominio del combate. Su cuerpo se movía con una precisión milimétrica, pero Bell sentía que no tenía el control. No era un guerrero, no era un héroe, solo era un niño tratando de no morir. Y el minotauro, irritado por cada error, comenzó a moverse más rápido. Más agresivamente. Más mortal. Bell no sabía cuánto tiempo más podría aguantar. Bell retrocedió un par de pasos, con el sudor goteando de su frente, mientras el minotauro se enfrentaba a él, resoplando como una bestia salvaje sedienta de sangre. Estaba acorralado. Su daga apenas había dejado una marca en la piel de la criatura, y no tendría otra oportunidad de fallar.
Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en la cara de su enemigo y se dio cuenta. Los ojos. La única parte vulnerable. Sin músculos endurecidos, sin piel gruesa. Solo carne, expuesta. Y por un momento, en medio del miedo, lo entendió. Eso es todo. Si puedo alcanzar uno de sus ojos, al menos podría cegarlo. Quizás tal vez tenga una oportunidad. Pero la distancia desde donde estaba hasta esa zona era como escalar una montaña sin cuerda. Tendría que acercarse peligrosamente, saltar y atacar con precisión milimétrica, todo mientras evita un golpe que podría destrozarlo. El minotauro gruñó de nuevo y cargó. Bell apretó los dientes. No voy a morir aquí. Y entonces, por primera vez, en lugar de esquivar hacia atrás, corrió hacia adelante. El trueno de los pasos del minotauro sacudió el suelo bajo sus pies. El aliento caliente y espeso de la bestia llenó el estrecho pasillo. El rugido que dejó escapar hizo vibrar el aire y, sin embargo, Bell no se detuvo. Sus piernas se movían reflexivamente. No estaba pensando, solo estaba actuando. Su cuerpo, guiado por su bendición, resbaló, se agachó y esquivó los puñetazos del monstruo con una precisión que ni siquiera entendía. Pero no fue perfecto. El viento de un golpe fallido lo empujó hacia atrás, enviándolo a estrellarse contra una pared. Sintió que el aire escapaba de sus pulmones, pero se obligó a seguir moviéndose. No podía parar. Ahora no. El minotauro levantó los brazos para asestar un golpe vertical. Bell rodó hacia un lado, y la piedra sobre la que había estado parado se rompió en 1000 pedazos. El duende rubio del sueño de su abuelo, de la promesa de convertirse en un héroe Sisir, Eina, a todos los recuerdos regresaron inundándolo, dándole fuerza. No puedo fallar. Bell escaneó al minotauro, desesperado por encontrar una oportunidad. El cofre era demasiado sólido. El abdomen, también. Las piernas eran peligrosas. Un movimiento en falso y lo aplastaría. Luego lo volvió a ver. El ojo izquierdo, ligeramente bajado mientras la criatura gruñía. Pero no podía simplemente saltar y atacar. Él no lo alcanzaría. Y si se acercaba de frente, sería aniquilado. Entonces, se formó una idea. Loco. Peligroso. Pero era todo lo que tenía. El minotauro cargó de nuevo, sus puños se balancearon hacia el suelo. Bell esquivó justo a tiempo, y el puño del monstruo se estrelló contra el suelo, enviando una pequeña nube de polvo y escombros. Y Bell lo hizo. Corrió hacia el brazo del minotauro. Usó el antebrazo del monstruo como rampa improvisada. Trepó ágilmente, y cuando el minotauro levantó el brazo para sacudirlo, Bell ya estaba en el aire, justo frente a la cara del monstruo. El tiempo parecía haberse detenido. El ojo. Estaba allí, tan grande como la palma de su mano. Con todas sus fuerzas, con toda la velocidad que su cuerpo podía reunir, Bell gritó, ¡ah! Y hundió la daga directamente en el ojo izquierdo del minotauro. El grito del minotauro sacudió el aire como un trueno, un rugido visceral que sacudió las paredes del 5º piso. Bell, sin perder impulso, aprovechó el aturdimiento momentáneo de la criatura para lanzarse sobre su cuello. Con desesperada agilidad, se subió a sus hombros como si estuviera montando un toro desbocado. «No me vas a tirar tan fácilmente», exclamó, aferrándose fuertemente al cuerpo rudo y musculoso de la bestia. El minotauro se revolvió de rabia, chocando contra las paredes, girando salvajemente, golpeando columnas, tratando de sacudirse el molesto parásito que le estaba arrancando el ojo. Pero Bell no cedió. Una mano lo sostuvo con fuerza y, con la otra, blandió su daga, apuñalando implacablemente la cuenca ensangrentada del ojo izquierdo. La sangre empapó su rostro, pero continuó, guiado más por el instinto que por la estrategia. El minotauro rugió una vez más, tambaleándose un til hasta que cayó de rodillas. Bell sintió el temblor bajo sus pies. Era su oportunidad. Saltó del cuello del monstruo, aterrizando junto a él, listo para asestar el golpe final. Pero entonces, un brazo enorme se movió. Un último golpe, débil para los estándares de un monstruo del 15º piso, pero brutal en el cuerpo de un aventurero novato. El puño aterrizó directamente en el abdomen de Bell. La sensación fue como si un caballo lo hubiera pateado, como si un muro le hubiera caído encima. El aire escapó de sus pulmones, sus costillas gritaron de agonía y su cuerpo voló varios metros, estrellándose contra una pared.
Bell cayó al suelo boca arriba, aturdido, sin respirar. Su visión temblaba. La daga se le había resbalado de la mano. ¡Ga! El dolor lo mantuvo consciente. Él forzó a su cuerpo a moverse. No podía dejarlo así. Ahora no. Se levantó con dificultad, con la respiración entrecortada. Su costado estaba ardiendo. Él cojearía más tarde. Cogió la daga y, arrastrando los pies, se acercó al Minotauro. Todavía respiraba, apenas. Su único ojo lo miró con rabia moribunda. Esto es para hacerme correr como loco. Y con un grito de furia y orgullo, Bell clavó la daga por última vez en el cerebro del monstruo. El cuerpo del Minotauro se estremeció. Y se derrumbó. Esta vez, para siempre. Bell cayó de rodillas, temblando, jadeando, cubierto de sangre de los demás y de la suya propia. Él se rió. Una risa rota, una mezcla de alivio y conmoción. Por los dioses. Cayó de espaldas. El cuerpo de Bell apenas respondió. Cada latido en sus costillas dolía como un martillo. Su respiración era irregular y entrecortada, como si cada respiración fuera un castigo. Sus ojos apenas permanecían abiertos. El techo de la mazmorra parecía girar, como si el mundo estuviera a punto de disolverse. Pero antes de que todo se volviera completamente negro, una silueta apareció en su visión borrosa. Cabello tan dorado como el sol al amanecer, ondeando ligeramente en la brisa de la mazmorra. Una figura delgada y elegante, envuelta en un tenue aura de poder y calma. Se acercó con paso firme, sin mostrar miedo al cadáver del Minotauro ni al charco de sangre en el suelo. Los pesados ojos de Bell apenas lograron enfocar ese brillo dorado. Un ángel. Murmuró con voz apagada, casi inaudible, confundido por el dolor, la fatiga y el shock. La figura se inclinó ligeramente hacia él, como para controlarlo. Y con eso, Bell perdió el conocimiento. Aisha Yenstein descendió por los pisos superiores con una velocidad medida, su espada aún envainada, pero su mirada tan aguda como la hoja que portaba. Había perdido de vista al Minotauro hacía unos minutos, algo que no debería haber sucedido, pero lo había hecho. Esa criatura había huido hacia arriba. Hacia los pisos por donde caminan los novatos. La sensación en su pecho no era exactamente preocupación. Era más como a una necesidad. La necesidad de evitar que alguien muera por su error. A ella no le gustaba cuando sucedía algo así. Y aunque su rostro estaba tan sereno como siempre, había una urgencia diferente en sus pasos. Ella avanzó sin decir una palabra. Su presencia era un susurro dentro de las paredes de la mazmorra, pero dentro, las emociones latían con fuerza. No debería haberlo dejado escapar, debería haberlo rematado en el 15º piso. Las huellas eran evidentes ahora. Huellas grandes, marcas en las paredes, un par de manchas de sangre. El Minotauro sin duda había peleado con alguien. Y no muy lejos. Aisha aceleró su ritmo. Su cuerpo se movía por instinto, cada paso era tan preciso como una coreografía que había practicado 1000 veces. Luego, doblando una esquina, vio la escena. Un niño con el pelo blanco como la nieve y un cuerpo pequeño y claramente herido yacía desplomado en el suelo frío. Inconsciente, pero aún vivo. Respiraba con dificultad, su ropa manchada de sangre, tanto la suya como la de los demás. Ahí se acercó lentamente, sus pasos en silencio en el calabozo, su mirada fija en él. Su atención fue captada no solo por el joven, sino también por una piedra mágica más grande que cualquiera de los monstruos en el 5º piso. Era la piedra mágica del Minotauro. Esto significaba que el niño, en un acto sin precedentes, había derrotado a la criatura, a un novato. Ella se inclinó hacia adelante, examinándolo más de cerca. Era joven, probablemente demasiado joven para estar en ese piso, y mucho menos frente a un Minotauro. Sus ojos bajaron hacia la daga del niño, simple y barata, pero manchada de sangre roja. «¿Tú lo derrotaste?», ella pensó, aunque su expresión no mostraba sorpresa. Su mirada volvió al cuerpo del joven, donde respiraba débilmente. No parecía haber desesperación en su rostro, solo una extraña serenidad, como si el niño estuviera dormido en lugar de dolido. Aisha no pudo evitar sonreír levemente. «Él es el que parecía un conejito», murmuró en voz baja, sin pensarlo demasiado, como si se lo hubiera dicho a sí misma. Había algo extraño en él. Algo que la hizo encontrarlo, adorable, incluso, a pesar de la situación.
Con movimientos suaves y naturales, Ice levantó al niño en sus brazos. No pesaba mucho, lo que hacía que fuera fácil de transportar. Casi instintivamente, lo colocó en su regazo cuando se dio cuenta de que su cabeza se había caído. El niño descansó en el regazo de Ice, con el rostro tranquilo, inconsciente, pero aún vivo. Por un momento, Ice permaneció allí, su mirada fija en el niño mientras descansaba, la piedra mágica del Minotauro a su lado. Ella no habló. Ella simplemente permaneció en silencio, observando al joven que parecía tan fuera de lugar en ese mundo peligroso. Ice se quedó allí, con los ojos fijos en el rostro del niño mientras su respiración permanecía superficial pero constante. En un gesto que pareció involuntario, sus dedos comenzaron a rozar suavemente el cabello blanco de Belle, que descansaba en su regazo. Era una acción que no esperaba tomar, pero no pudo evitarlo. Había algo en ese pequeño cuerpo, en la fragilidad del joven, que la obligaba a cuidarlo sin pensar. Acariciarle el cabello era un gesto tierno, casi protector, y aunque ella era alguien que rara vez cedía a los impulsos, algo dentro de ella la hacía sentir conectada con él, aunque fuera de una manera extraña y repentina. El niño yacía tan tranquilo en su regazo, tan ajeno a la lucha que había enfrentado, y tan fuera de lugar en el ambiente brutal. Ice observó cómo su rostro, marcado por el agotamiento y el sufrimiento, mostraba una paz momentánea. Fue como si, por un segundo, la mazmorra ya no estuviera allí, ni las criaturas, ni el peligro. Ice soltó un suave suspiro, mirando al joven en su regazo con una extraña mezcla de admiración y un toque de ternura. Su mente vagó por un momento hacia el niño, preguntándose quién era, por qué estaba allí y qué tipo de aventura lo había llevado a este peligroso piso. ¿Por qué? Ella pensó, sin palabras. ¿Por qué tomaste ese riesgo? Por un momento, Ice permaneció en silencio, sin responderse a sí misma, acariciando la cabeza del niño con una gentileza que rara vez mostraba. Sus dedos recorrieron lentamente el cabello blanco de Belle, como si tratara de calmarse, como si esperara que algo dentro de ella también se calmara mientras lo hacía. El sonido de la respiración de Belle, tranquila y uniforme, era lo único que se podía escuchar en el silencio de la mazmorra. Ice no se apresuró a irse. No había prisa. Sabía que debía llevarlo a un lugar seguro, donde pudiera obtener ayuda, pero por ahora, en ese pequeño momento, solo quería asegurarse de que estuviera bien. Belle parpadeó lentamente, sintiendo una presión en la cabeza. El dolor de sus heridas todavía estaba presente, pero algo era diferente. Su visión se aclaró, y cuando abrió los ojos por completo, se dio cuenta de que algo no estaba bien. La sensación suave debajo de su cabeza se sentía extraña, incluso confortable cómoda. Su mirada comenzó a ajustarse, y cuando levantó la vista, se encontró mirando algo que no esperaba. Un rostro familiar, uno que no podía ubicar del todo. La niña, que tenía una expresión tranquila y serena, lo miraba con ojos curiosos y amables. «Oye». «¿Qué?». Belle se puso de pie, su rostro completamente rojo, el calor subiendo rápidamente a sus mejillas. Se encontró en una posición muy incómoda. Él estaba en el regazo de una chica, y no era una chica cualquiera. Era una mujer joven de cabello rubio, aspecto angelical y con una expresión que lo dejaba completamente sin palabras. «Lo siento mucho. No sé cómo llegué aquí». Apenas podía pronunciar sus palabras mientras trataba de levantarse rápidamente, pero las heridas en su cuerpo no le ayudaron en lo más mínimo. Solo se sintió más torpe y su cuerpo se tambaleó. E inmediatamente, un leve destello de incomodidad apareció en sus ojos. «¿Debería levantarme?» «Lo siento mucho. No quise decir esta no fue mi idea». Sus palabras salieron en un lío de tropiezos, casi como si estuviera buscando una manera de desvanecerse en el aire. La vergüenza se apoderó de él y se sintió completamente avergonzado. ¿Qué estaba pasando? Estaba en el regazo de una chica que, para colmo, parecía tan hermosa como fuerte. La sensación de incomodidad lo envolvió por completo. «Debo haberme desmayado o algo como llegué aquí», murmuró, mirando a su alrededor, sin entender completamente lo que había sucedido. A pesar de todo, su mente estaba algo nublada. El golpe del Minotauro había dejado huella. Ice lo observó en silencio, observando de cerca las reacciones de Belle mientras trataba de calmarse, todavía visiblemente avergonzado.
El rubor en su rostro no desapareció, pero algo en ella se ablandó al verlo tan genuino, tan humano, tan diferente a la mayoría de los aventureros que encontró en la mazmorra. La verdad era que no estaba acostumbrada a conocer gente que parecía tan fuera de lugar en un entorno tan peligroso. ¿Fuiste tú quien mató al Minotauro?, preguntó Ice, con la voz tan tranquila como siempre, pero con una curiosidad apenas disimulada. La pregunta, aunque directa, no tenía juicio. Ice simplemente quería confirmar algo que había visto. El Minotauro estaba muerto y Bell estaba inconsciente cerca de él, sosteniendo la daga. Bell, algo confundido por la pregunta y todavía un poco avergonzado, asintió con dificultad, mirando hacia abajo, como si de alguna manera tratara de esconderse aún más en la situación. Así fui yo, dijo con voz débil, sus palabras un poco temblorosas. No fue fácil, pero logré hacerlo. Instantáneamente, notó algo extraño. La barra numérica que se cierne sobre Ice había cambiado de un 3 a un 5. Bell parpadeó, tratando de entender lo que significaba. ¿Qué?, murmuró, sin darse cuenta de que lo estaba diciendo en voz alta. Ice lo observó de cerca, notando su desconcierto, pero no dijo nada al respecto. Ella ya tenía una buena impresión de mí. Bell pensó, confundido. Pero no nos hemos conocido antes, ¿cómo es posible? Permaneció en silencio por un momento, reflexionando sobre lo extraña que le parecía la situación. A pesar de no haber tenido una interacción significativa con ella hasta ese momento, el listón de Ice había aumentado. Eso significaba que su impresión de él era positiva. Y si es así, ¿por qué? Bell, completamente distraído por sus propios pensamientos, se frotó la cabeza, todavía algo desorientado por lo sucedido. Eso es raro, pensó. Nunca antes había notado algo así. Ice, por su parte, observó su reacción sin apresurarse a responder. Ella no parecía necesitar palabras para entender la confusión de Bell, y el hecho de que él estuviera tan desconcertado simplemente parecía entrañable. Mi nombre es Ice Wallenstein, dijo finalmente, presentándose en un tono neutral pero con una gentileza que Bell no podía dejar pasar. Soy parte de la familia Loki. Bell, todavía algo aturdido, la miró por un momento. No sabía mucho sobre las familias en horario, pero había escuchado el nombre de la familia Loki en rumores. Era conocida por ser una de las familias más poderosas, con un grupo de aventureros de renombre. Ice fue, sin duda, uno de sus miembros más destacados. ¿Entonces eres uno de los aventureros de la familia Loki?, preguntó Bell, tratando de calmarse. Eso significa que eres uno de los mejores. Ice asintió levemente, con la misma expresión tranquila en su rostro. Soy miembro de la familia Loki, repitió, como si eso lo dijera todo. Y no soy el mejor, pero mis habilidades son suficientes. Bell asintió, sintiendo un poco más de respeto por ella, aunque no sabía por qué. Algo en la forma en que hablaba, tan segura de sí misma y directa, lo hacía sentir como si no estuviera hablando con cualquier aventurero, sino con alguien fuera de su liga. Mientras Bell continuaba observándola, la barra de Ice, que había subido de un 3 a un 5, permaneció allí, sin cambios. Ya no pareció moverse, pero el joven no pudo evitar preguntarse si todo lo que había sucedido hasta ese momento estaba afectando de alguna manera la percepción que Ice tenía de él. ¿Podría ser posible que? Bell comenzó a pensar, pero su mente no pudo encontrar una respuesta clara. En lugar de detenerse en el asunto, decidió concentrarse en la situación. Levantó la vista y, algo nervioso, dijo: entonces, si estás aquí, ¿eso significa que tu familia se salió con la suya con un grupo de minotauros? Ice asintió lentamente, aún observándolo con su habitual expresión seria. Sí. Los estábamos persiguiendo para evitar que causaran más problemas en los pisos superiores. Pero uno de ellos se separó del grupo y terminó aquí. Bell frunció el ceño ante eso. Pensó en lo cerca que había estado de perder la vida a manos del Minotauro y lo que eso significaba. Él no pudo evitar murmurar: entonces, ¿casi me matan por tu culpa? Ice lo miró, un fugaz destello de sorpresa cruzó su rostro, pero ella no dijo nada. La pregunta de Bell, aunque cargada de reproches, no pareció afectarla mucho. Sin embargo, había algo en su mirada que le decía que no estaba siendo maliciosa. Era más una mezcla de confusión y frustración por lo sucedido.
Bell trató de corregir su tono, lamentando lo que acababa de decir. Lo siento, no era mi intención, di eso. Es solo que, no lo sé, todo esto sucedió tan rápido, y no esperaba encontrarme con un monstruo tan fuerte. Pensé que había hecho algo mal. Ice le observó en silencio, notando su incomodidad. Sin decir nada, ella simplemente negó con la cabeza en un pequeño gesto que era casi imperceptible para Bell, pero que de alguna manera le dio la sensación de que ella no lo estaba juzgando por lo que había dicho. Ice no era de explicaciones, y quizás por eso su respuesta fue algo tan simple como lo siguiente. No te preocupes. No es culpa tuya. Bell se sintió algo aliviado por las palabras de Ice. Aunque su comportamiento tranquilo y directo lo había desconcertado al principio, ahora parecía el tipo de persona que no se molestaba fácilmente, lo que le dio cierto consuelo. Gracias, murmuró, asintiendo levemente. Ice simplemente sonrió sutilmente, como si su gesto de comprensión le resultara natural. No era una sonrisa completa, pero era genuina, como si lo estuviera haciendo sin esfuerzo. No es nada. Cuídate. Bell la miró fijamente por un momento, sin saber muy bien qué decirle, pero sintiendo que había algo en esa despedida que se sentía correcto. En medio de todo lo sucedido, la conexión que había comenzado a formarse entre ellos le dio una extraña sensación de calma. No fue un vínculo profundo, pero se sintió como un primer paso. Lo haré. Gracias por tu preocupación, y si alguna vez necesitas ayuda, me encantaría devolverte el favor. Ice asintió, sin hacer una pausa. Tal vez lo necesites más que yo, pero te lo recordaré. Con esas palabras, se dio la vuelta y comenzó a caminar, sin prisas. El sonido de sus pasos se desvaneció gradualmente, y Bell se quedó allí, viéndola alejarse. No fue una despedida solemne, pero no tenía por qué serlo. Había algo en ese intercambio que, aunque breve, lo había dejado con una sensación de bienestar. Con una última mirada, Bell se puso de pie, recuperando lentamente el control de su respiración y su cuerpo ahora menos tenso. Estaba agradecido por la oportunidad de conocer a alguien como Ice, alguien que parecía tan confiado y tan dispuesto a ofrecer una mano amiga sin esperar nada a cambio. Espero poder ser tan fuerte como ella algún día, murmuró para sí mismo, mientras comenzaba a caminar en la dirección opuesta. De alguna manera, se sintió más ligero, más preparado para lo que le esperaba en la mazmorra. Pero también había algo más. La certeza de que no todo en este mundo estaba destinado a ser enfrentado solo.